Saludos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Aquí les habla el pastor Miguel Moreno de la Iglesia Cristiana Evangélica del Calvario en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Y hoy domingo 12 de abril, domingo donde la Iglesia Cristiana celebra algo maravilloso, un domingo donde recordamos que nuestro Redentor vive, que venció la muerte, que la piedra de la tumba fue removida, pero no fue removida para que Jesús saliera, sino que fue removida para que el mundo entero se diera cuenta que Jesús ya no estaba ahí, que Él había resucitado. Y el pueblo cristiano un día como hoy nuevamente proclama victoria y proclama que nuestro Redentor vive, que Él no quedó en la cruz, que la cruz está vacía, que la cruz quedó vacía, que la tumba quedó vacía, porque Jesús venció a la muerte y Él vive. Algo maravilloso que afianza nuestra fe, que nos da esperanza y nos permite seguir anunciando lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy te invito a que te reúnas con tu familia y que con tu familia alabes al Señor, cantes al Señor, le glorifiques, levanten el altar familiar y dele gracias al Señor porque nuestro Redentor vive. Y quiero compartir con ustedes un fragmento de la palabra del Señor, escrito por el apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta que escribió a la iglesia que estaba en los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, que dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús, durante su ministerio, esos aproximadamente 3 años y medio que estuvo cumpliendo su hermoso ministerio, dando vista a los ciegos, sanando a los enfermos, levantando a los caídos, pero principalmente anunciando la verdad del Evangelio. Durante ese tiempo Jesús dejó algo claro. ¿Y qué fue lo que Jesús dejó claro? Dejó claro que Él no era un hombre común y corriente, que Él era el Verbo hecho carne, que Él era Dios humanado, Dios mismo, aquel que había prometido los profetas. Él era el cumplimiento de las Escrituras. Vemos como Juan en su evangelio relata los grandes yo soy de Cristo. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid, yo soy el pan. Porque Jesús, cada vez que decía yo soy, estaba haciendo referencia a que Él era Dios, aquel mismo yo soy que se le presentó a Moisés allá en la zarza ardiente. Jesús mostró clara y abiertamente que Él era Dios, Dios hecho hombre, Dios humanado. Felipe en un momento le preguntó y le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre. Y lo que el Señor le respondió sigue estando vigente hoy para recordarnos que Jesús es Dios. Y dice Juan capítulo 14, versículo 8 y versículo 9 de la siguiente manera: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dejó claro en ese momento que Él y el Padre uno eran, que Él era Dios hecho hombre, y como Dios hecho hombre vino a esta tierra con un propósito claro. ¿Y cuál era el propósito? Él vino a esta tierra a cumplir las profecías. Él vino y murió en la cruz, derramó su sangre, tal como los profetas lo habían dicho en la antigüedad. Pero también cumplió lo siguiente. ¿Y cuál era la siguiente parte?
que aquel que iba a morir en la cruz iba a resucitar. Y al tercer día Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte y fue quitada la roca de la tumba. No para que Jesús saliera, sino para que tú y yo y todo el mundo se diera cuenta que Él no estaba ahí en la tumba, sino que Él vive. Jesús murió y pagó el precio de sangre, de mi redención, de mi justificación, de mi perdón. Pero con su resurrección nos da vida juntamente con Él y nos da esperanza, una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza. Hay testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo asegura que él mismo fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Él mismo lo vio. Camino a Damasco el Señor se le presentó. Pero por si cabía alguna duda y los de Corintios no le querían creer de que él había visto a Cristo resucitado, dice que habían otros testigos que también vieron a Cristo resucitado y para ese momento le podían ir y preguntar porque aún estaban vivos. Eran testigos vivientes de que Jesús había resucitado. Y dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 4 al 8 lo siguiente. Hablando de Jesús y que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Fíjense, hay testigos claros de esta gran verdad, quienes vieron y pudieron dar fe de que verdaderamente Jesús resucitó, de que Él venció a la muerte, de que Él no quedó en la tumba, sino que salió victorioso y que con su resurrección marcó la victoria del cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, no valdría la pena predicar. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos muertos espiritualmente. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe no tendría ningún sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de conmiseración, seríamos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Hace un tiempo atrás, los mahometanos celebraron porque supuestamente habían conseguido los restos de Mahoma. En la tumba de Mahoma están los restos de Mahoma. En la tumba de Buda están los restos de Buda. En la tumba de muchos líderes religiosos, ahí están. Pero en la tumba de Cristo no hay nada. La tumba está vacía porque Cristo resucitó. Venció a la muerte y resucitó. Y gracias a que Cristo resucitó, de que no quedó en la tumba, sino que al tercer día se levantó de entre los muertos, cumpliendo así las Escrituras, nosotros tenemos, como nos enseña Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, tenemos una esperanza viva. Una esperanza que no avergüenza, sino una esperanza viva. ¿Y en qué se basa esa esperanza? Se basa de que así como Cristo resucitó, gracias a esa resurrección, nosotros podemos resucitar espiritualmente. Es decir, gracias a que Cristo resucitó, y si nosotros creemos en Él, pasamos de muerte a vida. Ya no estamos muertos espiritualmente, sino que espiritualmente hemos resucitado y tenemos vida juntamente con Él. Pero también nuestra esperanza se basa en que algún día Cristo viene. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo
resucitarán. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba actuará en nosotros y levantará de la tumba a todos los que han muerto con la esperanza puesta en el Señor, y resucitarán para vida eterna, para vida buena, para una vida abundante en la presencia del Señor. Los que no creen en Cristo también han de resucitar, pero no para una vida buena y agradable en la presencia del Señor, sino que han de resucitar para ser condenados y atormentados eternamente y para siempre. Pero los que creemos en Cristo tenemos la esperanza de que no importa cuánta tierra o cuánto cemento pongan arriba de nuestro ataúd, en nuestra tumba, no importa cuánto cemento y cuánta arena nos eche, de ahí nos levantaremos y estaremos para siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Ahora bien, si esto es una realidad para nosotros, si creemos que Cristo murió y que también resucitó y le hemos entregado nuestra vida a Él, hay algo que tenemos que hacer. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo nos dice que si hemos resucitado con Cristo, hemos resucitado espiritualmente, y si tenemos la esperanza de algún día también resucitar corporalmente y de estar para siempre con Él en gloria, hay algo, en realidad dos cosas que tenemos que hacer. La primera, se nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando nos enseña que debemos poner la mirada en las cosas de arriba? Nos lo explica más adelante a partir del versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, vestidos de amor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Poner la mira en las cosas de arriba es andar como Cristo quiere que nosotros andemos, en santidad, en amor, siendo guiados por la palabra del Señor. Que la palabra del Señor abunde en nuestras vidas, que dediquemos tiempo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que todo lo que hacemos, en la casa, en el trabajo, en la calle, en el cuarto, en donde estemos, de honra y gloria al Señor. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Y luego nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en la de la tierra, que es desviar nuestras miradas de las cosas de la tierra. Nos lo dice en el versículo 5 y en el versículo 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir lo terrenal en vosotros. No practiquen las cosas de este mundo, no anden conforme a este mundo. Vivan en santidad, no vivan según el pecado, vivan según Cristo, no según el mundo. Si hemos resucitado con Cristo y hemos puesto nuestra confianza en Él y tenemos la esperanza segura de que algún día Él nos levantará y viviremos y reinaremos con Él para siempre, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para que cuando Cristo vuelva estemos preparados. Porque ¿sabes algo?
se cumplió la profecía de que el Mesías iba a morir. Jesús murió. Se cumplió la profecía de que el Mesías iba a resucitar. Y Jesús resucitó. Pero por cada versículo que vemos en las Sagradas Escrituras acerca de la primera venida de Cristo a la tierra, hay aproximadamente 9 versículos en toda la Biblia. Por cada versículo que hablan de su venida, primera venida a la tierra, hay 9 versículos que hablan de su segunda venida. Aquel que murió, aquel que resucitó, prometió que iba a volver. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él quiere que cuando Él venga, quiere encontrar a su iglesia preparada. Por eso tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para que cuando Él nos venga a buscar, estemos con nuestras lámparas encendidas, llenas de aceite, siendo llenos del Espíritu Santo. Estemos preparados, estemos como el apóstol Pablo nos lo dice allá en Efesios, estemos sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Él compró a precio de sangre, dice en el libro de Apocalipsis que se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Tenemos que estar preparados, tenemos que vivir en santidad, porque aquel que murió y resucitó vuelve y viene pronto a buscar a su iglesia. El que ha de venir vendrá y no tardará, y tenemos que estar preparados. Jesús murió y venció a la muerte. Él resucitó al tercer día. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él venció la muerte, Él resucitó. Él vive. Y así como Él vive y se cumplió, Él vuelve. Y esta profecía ha de cumplirse también. La venida de Cristo es inminente. No falta nada. En cualquier momento Él puede venir. Y como iglesia tenemos que estar preparados. Vivir una vida esperando que Cristo venga hoy. No como si fuera a venir mañana o el próximo año. Tenemos que estar velando como si Cristo viniera hoy. Porque en cualquier momento sonará la trompeta y el que ha de venir vendrá. Ojalá estemos preparados. Vivamos en santidad, vivamos en rectitud, para que cuando Cristo venga, estemos listos con nuestras vestiduras blancas, señal de pureza y santidad, para ir a disfrutar de su presencia y celebrar las bodas del Cordero. Recuerda esto, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Jesús murió y entregó su vida. Con su muerte pagó el precio de nuestros pecados. Con su resurrección nos da vida eterna. Con su resurrección nos da esperanza. Y ese que murió y resucitó, ese vuelve a buscar a su iglesia. Estemos preparados, porque vendrá como un ladrón en la noche. Y nos reuniremos con Él y reinaremos con Él. Así que vivamos en santidad. Vamos a orar. Elevemos una oración al Señor. Una oración de alabanza donde alabemos a ese Redentor que vive y reina por los siglos de los siglos. Y sigamos orando por la situación que está viviendo la humanidad. Y aprovechemos esta situación para proclamar que hay esperanza en Jesucristo, en aquel que murió, resucitó y vuelve. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque en Jesucristo nos has dado una esperanza viva. Porque en Jesucristo
hemos encontrado salvación, perdón y vida eterna. Gracias porque con su muerte pagaste el precio que no podíamos pagar y que con su resurrección nos has dado vida juntamente con Cristo. Bendice a todos los que están viendo y escuchando este mensaje a través de las redes. Bendice a cada familia. Bendice a cada familia de tus hijos, Señor. Provee de sus necesidades y que en medio de la situación que estamos viviendo por la cuarentena del coronavirus, que podamos seguir confiando y esperando en ti, sabiendo que tenemos un Dios que vive y que cuida de los suyos. Bendice nuestra nación, bendice las naciones que están siendo afectadas por este virus. Bendice a los enfermos, Señor, y que como iglesia podamos seguir proclamando que hay esperanza en tu Hijo Jesucristo, en aquel que vive y que puede salvar a todo aquel que se acerca a él. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Y antes de despedirme, quiero recordarte que sigas orando, sigas levantando el altar familiar, que la familia junta se una en oración y adoración al Señor y que pueda crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Que este tiempo de cuarentena lo podamos usar para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Ojalá, con el favor de Dios, pronto estaremos nuevamente reunidos para seguir alabando el nombre de nuestro Señor juntos, como un solo cuerpo, como una sola familia, como una sola iglesia. Dios te bendiga.